al Día con Hernán Higuera. Así es, nuestra primera entrevista es con José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, y es que no hubo consensos dentro del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para revisar la remuneración básica unificada que regirá desde el 2025. José, muy buenos días, bienvenido a Notimundo al Día. Buenos días, qué gusto saludarle a usted y a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impide el consenso y cuál es la propuesta primero? Hernán, el consenso evidentemente no pudo darse porque en dos reuniones no se puede discutir tanto elemento que hay para este tema como es el incremento de sueldos y salarios, porque se convocó la primera reunión la semana pasada, el día de ayer la otra, y evidentemente va a terminar fijando el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. La parte empleadora ha planteado una fijación de $4. Los trabajadores hemos planteado una propuesta por escrito, técnica, jurídica, sustentada, que por lo menos cubra el costo de la canasta básica vital, o la más conocida como la canasta de la pobreza, que obviamente está integrada por 73 productos y que en los actuales momentos está en alrededor de 564 dólares. Sin embargo, no ha habido consenso porque, vuelvo y repito, se repite la historia, si cabe el término, se repite el mismo guión, dos reuniones, no hay consenso y quien decide es el gobierno. La propuesta de ustedes sería que se suba ¿a cuánto? Porque $100 es imposible, ¿no? Los empresarios siempre se han opuesto a eso sería lo que cubriría la canasta básica. Generalmente el año anterior se discutió entre los $10 y $11, el gobierno ha dicho que podría ser de 6. Hernán, nosotros hemos planteado tomar en cuenta varios aspectos. Primero, hay que discutir y entender una política general de sueldos y salarios. Eso no existe en este país. Por más de 20 años lo que ha habido es una fijación a un porcentaje que no sobrepasa del 18%. Segundo, hay que tomar en cuenta los otros aspectos. Les dijimos en su momento, las medidas de incrementar el IVA e incrementar los precios de los combustibles encarecía el costo de la canasta básica familiar. No nos equivocamos. En enero se empezó con el costo de $779. Hoy vamos a cerrar el 2024 con un costo de la canasta básica familiar por encima de los $850. Digo esto porque a mayo del 2024 se publicó que ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, Loja y otras bordeaba ya el costo de la canasta básica familiar los $840. Tercero, estas mismas medidas evidentemente que han afectado a la pérdida del poder adquisitivo, se ha agudizado aún más, ya ha afectado producto de la pandemia y luego obviamente con estas medidas. ¿Qué significa eso? Que obviamente los 460 horas que tiene el trabajador como ingreso no cubre ni siquiera el 50% del tema de la canasta básica familiar. Nosotros hemos planteado esa propuesta de $100 en el marco de que sea obviamente la subida de carácter progresivo como establece la misma Constitución, que esos $100 sean obviamente establecidos y podrían ser incrementados durante el 2025. Sin embargo, no se ha tomado en consideración y evidentemente será el gobierno, como lo acabo de mencionar, quien fije a través del acuerdo ministerial y lo que tendrá plazo es hasta el 31 de diciembre del 2024. En las dos reuniones que tuvieron, ¿el gobierno trató, mostró, dijo en algún momento el monto que quieren elevar? No, Hernán, y ecuatorianos, porque en la primera reunión lo que se hace es escuchar las información del Banco Central, del INE, el mismo datos, Ministerio, ¿no?, del Trabajo, la realidad, entre otras. Y la segunda reunión es para conocer cuáles son las propuestas, que fue el día de ayer a las 3 de la tarde la reunión. Nosotros hemos puesto en mesa nuestra propuesta. Los empresarios que ya conocen y es público han puesto su propuesta de $4.
obviamente podemos respetarla, pero no compartirla, porque en una recesión económica que se requiere que por lo menos la gente que tiene trabajo tenga un mejor ingreso para dinamizar la economía, que haya circulante, si hay circulante hay demanda y por ende producción y fuentes de empleo, no podemos de ninguna manera estar aceptando los trabajadores que generamos la riqueza ese valor, con el debido respeto. Aquí no se trata de pedir limosna, sino de que el trabajador tenga un incremento digno, justo, para poder vivir dignamente. En este año, creeríamos que del sector empresarial tienen el argumento suficiente para decir la producción está bajando, el tema de los apagones le ha afectado todo el año al país. Creo que particularmente en este año, digamos, hay argumentos que me imagino los están esgrimiendo en estas reuniones del Consejo Nacional del Trabajo. Pueden haber, Hernán, argumentos. El problema es hasta cuándo podemos seguir permitiendo y aceptando que las crisis, sea económica, sea política, y en este caso crisis energética, la paguen los pueblos y los trabajadores. ¿Hasta cuándo? Y hay cifras, están establecidas, que se publican cada año. Las 500, 1000, 2000, 3000 y más empresas, las jugosas ganancias que han tenido, las jugosas utilidades. No nos oponemos que tengan utilidades, que es correcto, pero frente a eso no pueden seguir poniendo siempre pretextos y que al final del día el perjudicado sea el trabajador, sea el pueblo ecuatoriano. Entonces, los últimos 10 años han tenido jugosas utilidades, ni la misma pandemia les afectó en el tema de seguir teniendo utilidades. Por supuesto que se les redujo las utilidades y las ganancias, evidentemente que sí. Ahora también, por el tema de la crisis energética, eso va, a suceder, pero obviamente la grande industria, la grande empresa no pierde, sigue, ganando, y escucharles esta propuesta, evidentemente que es inaceptable. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes entonces? Si va a definirlo el gobierno y ya hay una fecha tope, ¿qué monto sería? ¿Qué monto va a ser? A ver, la ley establece el acuerdo ministerial de el 20 de septiembre del 2020, si no me falla la memoria, establece de que si no hay acuerdos, hay mecanismos, hay una fórmula de cómo se debe aplicar. Ahí tiene que ver con el tema de la productividad, el tema obviamente de la inflación, el mismo tema social, el tema del empleo. Sin embargo, hoy se pretende posesionar de que únicamente se debe tomar en cuenta el tema de la inflación. Y todos conocemos de que la inflación está por cerrar el 2024 en 1.48 más menos, que significaría 6 a 8 dólares exagerado. O sea, eso es inaceptable. Y entonces, ¿cómo dinamizamos la economía? ¿Cómo la mejoramos? Todos sabemos, Hernán, y ecuatorianos, que la economía en diciembre y en enero se mejora porque obviamente la gente que por lo menos tiene un trabajo adecuado, tiene el ingreso del 13º sueldo. Entonces, como tienen un adicional, la economía se mejora, se dinamiza. Y eso debemos entender. No es como se quiere posesionar, que se suben los sueldos y las empresas quiebran y despiden. No, no. Veamos las cifras. En el 2008 hubo el mayor incremento de 30 dólares. Igual nos dijeron que iba a suceder eso y no, pasó lo contrario. Hubo más fuentes de empleo, más producción, tuvieron buenas utilidades las empresas, y evidentemente hay que entender así. Entonces veremos a ver qué decisión toma el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Claro. Y ya se conocerá a través de un acuerdo ministerial cuál va a ser la aplicación para el 2025, obviamente condenando de que la telenovela y el guión del tema de discusión salarial se ha repetido. No se dieron las reuniones cada 2 meses que estaba previsto, y obviamente en 2 reuniones no se puede discutir elementos fundamentales que se requiere entender, comprender, para al final de eso fijar el salario. Entonces la situación sigue siendo compleja para los trabajadores y los pueblos. Bien, gracias a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Ha dicho que ya hay una fecha tope en la que el gobierno decidirá el incremento de
el salario, que podría ser entre 6 y 8 dólares, una vez que no han llegado a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Gracias, señor Villavicencio. 6:26 minutos. Gracias, buenos días. Buenos días.